Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Una vez más, entonces, hoy vamos a empezar con el libro de Números. Hoy estamos en el capítulo 6 y todavía estamos, de acuerdo a la cronología de la escritura, en el monte Sinaí, a orillas del monte Sinaí. Entonces, ahí ustedes pueden responder de dónde están, de dónde nos están viendo, podemos ver sus saludos. Es importante que los que nos están observando puedan saludarnos. Muchas veces, por toda la situación que estamos pasando, no nos podemos encontrar y a nosotros nos da satisfacción saber que nos están viendo. Entonces, nos saludan, así, aquí estamos, desde tal lugar, tal ciudad. Nosotros también nos recordamos y estamos uniendo así el corazón. Como dice en primera de Juan, la comunión unos con otros nos limpia de todo pecado. Aunque no podemos estar teniendo una comunión, ¿cómo se puede decir? Presencial, pero el Padre nos permite a través de este medio, no sabemos hasta cuándo ni de qué manera va a avanzar todas las cosas. Entonces, mientras estamos teniendo la oportunidad de escuchar, saben que está, entonces podemos compartir. Ese es lo que hace que el corazón fluya, dice la Escritura, ¿no? Y también se manifieste la voluntad del Padre. Amén. Entonces, vamos a hoy continuar con Números, el capítulo 6, del libro de Números. Y este es un tema muy importante porque habla sobre el voto de los nazarios o de los nazir. Los nazir quiere decir los consagrados al Todopoderoso. Vamos al versículo 1. Habló el Eterno, capítulo 6 de Números, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Siempre el Todopoderoso está hablando a su mensajero Moisés. Y a través de Moisés llega el mensaje al pueblo de Israel. Eso es muy importante, que el Padre siempre trabajaba a través de su profeta, su representante. Que al hablar Moisés con el pueblo, es lo mismo que el Todopoderoso esté hablando. Entonces, cuando uno puede saber que está escuchando la voz del Todopoderoso, la voz de Elohim, del Eterno, Yahweh, a través de un mensajero, cuando este mensaje tiene características del Eterno, cuando las instrucciones son para cumplir la voluntad del Todopoderoso. ¿Cuándo es que sabemos que un mensaje no es del Eterno o no viene del Todopoderoso? Cuando generalmente desvían de la voluntad del Padre. Y uno se preguntará, ¿y cómo uno sabe cuál es la voluntad del Padre? Por eso el propio Eterno, el propio Yahweh, habló a su pueblo ahí en el monte Sinaí, dando las instrucciones. Ellos escucharon y ellos mismos decidieron que Moisés sea su vocero. Entonces es una forma de entender entonces que ellos están escuchando la voz del Eterno a través de la persona que ellos mismos designaron. Eso es muy importante. Entonces dice, habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo
para dedicar al Eterno. Entonces acá sale una palabra voto de Nazario, o esa palabra Nazario en hebreo Nazir es como decir consagrarse o apartarse. Se puede decir separarse también. Hay una nota ahí en el punto 2 que habla sobre lo que significa el nazareato. Vamos a mirar. El nazireato o nazareato, en hebreo nazir, significa segregado o apartados para Elohim. Es en la Biblia una forma de consagración de una mujer o de un hombre hebreo a Yahweh, mediante un voto de cumplir una serie de preceptos de vida. Al consagrado, por medio de este voto, se le llamaba nazarío o nazareo. Las prescripciones a seguir narradas en el capítulo 6 del libro de Números son la abstención de vino u otras bebidas embriagantes, no cortarse el cabello y no acercarse a los muertos. Sansón es un ejemplo de nazareo, consagrado como tal desde su nacimiento. Es una pequeña introducción para saber lo que era este voto. Y esto es algo, este tipo de voto o se puede decir, de dedicación, era algo voluntario, era algo que uno decidía. Y fíjense que acá menciona que puede ser tanto un hombre como una mujer. Entonces vamos a ver más, versículo 3. Se abstendrá del vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Es importante entender también con qué objetivo o con qué propósito se hacía este voto, este mandato. Había muchas veces que una persona, un israelita, quería dedicar un tiempo de su vida netamente al Todopoderoso. Una de las razones era que muchas veces, por ejemplo, uno de los hijos había sido se puede decir, muy rebelde, había cometido muchos errores y un día aprendió una lección grande del Padre o tuvo una gran misericordia o fue perdonado de algún gran pecado. Entonces, como agradecimiento, muchas veces algunas personas, tanto hombres como mujeres, decidían entregar parte de su vida al servicio neto del Eterno. ¿Qué significa eso? Dejar algunos placeres, dejar algunas cosas que acostumbraba a hacer y dedicar su hora a estudiar la Escritura, a ayudar en el tabernáculo, a hacer cosas consagradas al Todopoderoso. Y eso era algo muy bueno para el Todopoderoso, para el Eterno. Porque este trabajo, ¿a quién se le había asignado? El trabajo de servir a Yahweh, ¿a quién se le había asignado? A los levitas, a los sacerdotes. Pero la diferencia entre un nazir, un nazareo y un levita era que los levitas fueron consagrados por el Eterno y cada uno por herencia recibía esa consagración. Vos al nacer levita ya está consagrado al Eterno. Vos al nacer descendiente de Aarón ya está consagrado como sacerdote. Pero en el caso de los nazir, los nazareos, era algo voluntario. Vos no naciste para ser un servidor neto del Todopoderoso, pero por tu decisión, por alguna obra milagrosa que el Padre hizo en tu vida o por deseo de querer cambiar. Algunas personas inclusive dicen que muchas veces gente que estaba muy atrapada en vicios, en la bebida, por ejemplo, o en pensamientos carnales, pensamientos de rebeldía, tomaban esta decisión precisamente para cambiar su vida. Voy a dedicar mi tiempo un momento al Eterno. Este tipo de voto ha sido usado mucho por muchos sistemas religiosos. El catolicismo ha usado mucho, por ejemplo, esto, ¿no? Por eso muchos, por ejemplo, algunos se dedican, ¿no?, al catolicismo, a servir, y utilizan mucho, ¿no?, este voto, ¿no? Decían, yo voy a hacer esto, voy a dedicar mi vida entera al Padre. Pero no era algo así como para que vos dejes tu vida
y netamente te dedique al Padre. Generalmente era por temporada. Mínimo creo que se usaba como un mes. Algunos usaban más, ¿no? Algunos dedicaban más tiempo al Todopoderoso. Se dice que también muchos de los profetas decidieron, ¿no?, hacer voto de Nazario al Todopoderoso. O otro tipo existen varios tipos de voto, ¿no? Voto de dedicación al Todopoderoso. Entonces lo bueno que acá también eran hombres y mujeres, entonces ellos eran vistos no solamente por el Eterno, sino por la comunidad misma como hombres muy fieles, porque ellos voluntariamente han decidido servir su vida al Padre. Entonces, siguiendo con el texto, versículo 3 dice, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. En la Escritura hay varias partes donde nos muestra por qué razón una persona no era conveniente que consuma bebidas alcohólicas. No es que la Torá prohibía, había nomás algunas razones. Y vamos a leer algunos textos. En la nota 3 dice, Proverbios 21, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Entonces imagínense uno que está dedicando su vida al Padre, exagera con la bebida, entonces dice que cuando uno consume bastante bebida, tiene reacciones y empiezan ya a hablar muchas veces cosas incoherentes, ¿no? Entonces, por esa razón, una persona que decide servir al Padre en haciendo este voto nazario en la época de los levitas del tabernáculo, del templo también, no debería de beber o no debe de beber vino ni sidra. Isaías 56, 12. Vengan, dicen ellos, consigamos vino y hagamos una fiesta, emborrachémonos todos, mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande. Esto hablaba de un grupo de israelitas que vivían en rebeldía contra el Eterno. ¿Y qué decidían ellos hacer para ir en contra de la voluntad del Padre? Dice acá, emborrachémonos, haremos fiesta, vamos a consagrar. Entonces, muchas de las razones por las cuales estaban prohibidas para los que dedicaban su vida al Eterno, como el voto nazario, era porque muchas veces este tipo de grupos te arrastraban. Entonces, una de las cosas que hacía el que decidía hacer este voto era apartarse de este tipo de personas. Imagínense, tal vez si uno está viviendo en un ambiente así, con gente que siempre te empuja a hacer lo negativo, entonces una buena manera de desprenderte de ellos es haciendo un voto al Todopoderoso. Hay, claro, una diferencia con la manera que hacían en aquella ocasión y la manera que se hace en este tiempo. O sea que algunos dicen si en este tiempo se puede hacer también este voto de Nazario. Claro que se puede hacer, pero no de la manera que se hacía antes. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que acá se ofrecían sacrificios, se ofrecían holocaustos, y en esta época ya nosotros no ofrecemos más ningún sacrificio porque nuestro sacrificio fue el Mesías Yeshua. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos hacer ese servicio dedicando nuestra vida al Todopoderoso? A través del nombre de nuestro Maestro Yeshua. Él también fue nuestro sumo sacerdote y Él fue que nos consagró a nosotros como Coanín, como sacerdotes también, para hacer servicio al Eterno. Por eso dice en segunda de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 2, que nosotros somos real sacerdocio y linaje santo, ¿no? Linaje santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por el Eterno, que representa un sacerdote, ¿no? Un servidor, alguien que va a usar su tiempo, su energía para conectar la voluntad del Padre a las personas. Salmo 104:15. Vino para que se alegren. ¿Qué es el vino en la Escritura? Alegría. Y esa alegría siempre está implicando fiestas, acontecimientos, comunión con amigos. Entonces, quiere decir que una persona que decide en esta época hacer este tipo de voto, muchas veces se abstenía hasta de las festividades. Entonces, él se alejaba totalmente de la vida social. Pero no quiere decir que se hacía un
una persona que se iba a los montes a estudiar solo ahí. Simplemente se alejaba de lo común y de los placeres. Se puede decir que más bien se alejaba de los placeres carnales. No que se alejaba de su esposa, por ejemplo, si era casado, sino de los placeres que le agradaban. Entonces trataba de que en esa temporada solamente agradar al Todopoderoso. Es muy interesante, ¿no?, este punto. Cuando una persona decidía eso hacer por su voluntad. Bueno, continuemos. Versículo 4. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato. Vamos a esta nota 4. Vean lo que dice acá en esta nota, Amós 2:11. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Adonai, hijo de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Esto es una profecía también que sale en el libro de Amós sobre la vivencia que tenía el pueblo en aquellos tiempos. Entonces, el Todopoderoso había ordenado que se levanten profetas. ¿Qué quiere decir profetas? Personas que dan el mensaje del Padre, que traen el anuncio del Padre, y que se levanten nazir o nazareos, personas que van a dedicar su tiempo, su vida, temporalmente o de acuerdo al tiempo que ellos crean, al Todopoderoso. Pero el pueblo, ¿cómo estaba en ese tiempo? Burlándose de este tipo de personas, dice. Obligándolos a beber, dice. Y diciéndole a los profetas que se callen. Entonces muchas veces la gente que se dedica a servir al Padre es visto como, ¿cómo se puede decir? Como un tonto. Así muchas veces le ve mucha gente, como que alguien que pierde su tiempo. Lastimosamente estamos en un sistema de esa manera. Versículo 5 de número 6. Todo el tiempo del voto de su nazareato. Bueno, una de las cosas que no hacía que era beber vinos o bebidas alcohólicas. Porque él tenía, el que sirve al Todopoderoso, el que dedica su vida al Todopoderoso, tiene que ser una persona consciente, sobrio. Y también acá hay otro de los requisitos. Todo el tiempo de su voto de nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. Al Eterno será santo, dejará crecer su cabello. El cabello para los israelitas era muy importante. Representaba, como se puede decir, algo, real se puede decir. Es como en aquella época las personas que usaban barba o cabello eran vistos como grandes líderes, grandes hombres. Esa manifestación tenían, ¿no? Y bueno, cuando vos dedicás tu vida al Todopoderoso, ¿no?, entonces no querían que se corte el cabello porque es como una honra que vos le estás dando al Todopoderoso. O sea, lo más, se puede decir que una de las cosas, ¿cómo puedo usar la palabra? Siempre se me van las palabras. Algo valioso o lo precioso o tu dignidad o tu vanidad, no sé, porque muchas veces el cabello es parte de la vanidad. ¿Se acuerdan de Absalón que dejaba crecer su cabello y así, ¿no? Pero en este caso vos estás haciendo esta dedicación no para vos mismo, sino para el Todopoderoso. A Él le está sirviendo. Entonces por eso era importante el cabello. Y fijémonos un poco que hubo un personaje que fue consagrado al Padre, se llamó Sansón, pero después él tuvo una falta ante el Eterno. Después vamos a ver más adelante sobre eso. Vamos a esta nota 5. Justamente en esta nota 5 aparece sobre ese personaje. Jueces 16:16 dice, días tras día lo estuvo fastidiando. Esto habla sobre la vida de Sansón. Conocemos la vida de Sansón. Él fue consagrado como nazir desde su nacimiento. Él no es que decidió por su voluntad ser nazir. El padre ya le consagró, porque él tenía una voluntad, un pedido de sus padres. Pero acá, cuando él fue consagrado, él empezó a defender a su pueblo, empezó a pelear por su pueblo, pero durante su ministerio de nazir, le empezaron a venir muchas tentaciones carnales.
Y una de esas tentaciones eran la debilidad hacia las mujeres. Y había una mujer que le empezaba a molestar mucho, se llamaba Dalila. Esa mujer le metió ideas en la cabeza, le habló de cosas bonitas y le ganó el corazón, dice. Pero esta mujer estaba trabajando para los filisteos. Fíjense cómo una persona que dedica su vida al Padre, cómo es que puede caer. Cuando alguien le está poniendo ideas, metiendo pensamientos humanos, hace que la voluntad del Padre baje de su corazón. Y dice el 16, día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces, 17, finalmente Sansón le reveló su secreto. ¿Cuál era el secreto de Sansón? Él era un nazir. O sea, ¿cómo le vas a decir a una mujer con quien está macaneando, se puede decir que vos sos un nazir? O sea, vamos a suponer que un hermano o hermana o alguien consagrado al Padre esté haciendo alguna fechoría y la persona le pregunte quién es, qué hace. Ah, yo soy un servidor del Padre. Entonces no cuadra, ¿no? Alguien que está haciendo alguna fechoría confiese que es una persona dedicada al Padre, ¿no? Si uno es pastor o rabí o roe o, ¿cómo se dice? Moré o rosh. Y entonces en la reunión es rosh, entre los hermanos es rabí, es moré, pero cuando está por ahí es todo un don Juan o un galán o un piropeador o algo así, ¿no? Y cuando se conoce con alguien y la persona le pregunta, ¿y quién es usted? Yo soy un moré de tal congregación. ¿Va a poder hablar así? Claro que no. Entonces, nosotros, nuestro testimonio, nuestra vida es una cosa muy importante y nuestra dedicación es un secreto al Eterno, ¿no? Nosotros hemos decidido servir al Todopoderoso. Entonces, ¿qué dice acá? Porque nunca se me ha cortado el cabello. Le confesó. Ese cabello fue dedicado al Todopoderoso. Ese cabello fue dedicado al Eterno. Era para el Eterno, era un servicio al Eterno. Y él desde nacimiento venía sirviendo al Todopoderoso. Él fue dedicado al Todopoderoso. Pero acá él le está entregando esa dedicación a esta mujer. Porque esa mujer ha ganado su corazón. Se puede decir que ha entrado en el lugar del Todopoderoso. Porque fui consagrado a Elohim como nazario, nazir, desde mi nacimiento. Si me rapara en la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier hombre. Y al final, ¿cuál es el final de la historia? Precisamente le quitaron el cabello y vinieron los guardias y le apresaron. Y la Biblia dice que a partir de ese momento el Espíritu del Eterno no estaba más con él. Así está hablando, ¿no? Entonces, una de las cosas que habla acerca de este personaje que sale en la Biblia, que era Sansón. Bueno, entonces esa persona dice, será santo, dejará crecer su cabello. Versículo 6, todo el tiempo que se aparte para el Eterno no se acercará a persona muerta. Esta es una parte muy importante también. Por eso es una de las cosas que nosotros podemos decir, que esto era en esa época. Recuerden que el que se consagraba en esa época dedicaba su vida al tabernáculo, en el caso del tiempo del templo, al templo y también a la voluntad del Padre, que era el pueblo de Israel. Era algo bien kadosh. La muerte para el Todopoderoso representa separarse del Eterno, de quedar fuera de los planes del Eterno. Por eso nosotros vemos cuándo fue que la muerte entró en la humanidad, cuando el primer hombre, Adán, decide ir en contra de la voluntad del Padre. Hacer lo que el Todopoderoso no le había mandado, obedecer a su mujer, dice. Por cuanto obedeciste a tu mujer, dice, ¿no? ¿Cómo dice? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué significa la palabra maldita? Que les voy a dejar fuera de mis proyectos, fuera de mis planes, algo así, ¿no? O sea, le dejó fuera del paraíso. Entonces ellos van a tener que ahora dedicarse y esforzarse. Y aparte, polvo eres y al polvo volverás. Le sentenció a muerte. Y eso es lo que decía, ¿no? En la promesa, que el día que de él comieres de la fruta, eso le dijo a Adán, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué les parece? La muerte, ¿qué representa entonces? Quedar separado del Eterno. Estamos hablando también de la muerte física, muerte espiritual. Entonces,
como un simbolismo de que la muerte representa quedar fuera de los planes del Padre y vos ahora estás conectado al Padre, entonces esta persona que se dedica al nazareato, al nazir, no debía estar al lado o alrededor de un fallecido, porque su vida está consagrada al Padre. Era algo muy difícil, ¿no? Por eso cuando uno decidía hacer este voto, sabía las condiciones. No debía de beber nada, no debía participar de eventos sociales, no debía estar con muchos amigos rebeldes, no tenía que dejarte cortar el cabello y otras cosas, no tenía que estar donde alguien ha fallecido. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse. Inclusive los sacerdotes, el Cohen Hagadol era el único que no podía estar en el funeral de su padre, el sumo sacerdote. Pero los sacerdotes sí podían participar del funeral de sus padres. Pero en este caso acá, el consagrado, quiere decir que este tiene un nivel más alto aparentemente de santidad en esa temporada, ni siquiera por sus parientes podía estar. Cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza, porque él está, consagración que significa siendo una persona que es luz del Todopoderoso, consagrado al Todopoderoso. Eso es lo que dice la Escritura, la palabra. Todo el tiempo de su nazareato será kadosh, apartado para el Eterno. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Entonces, si ocurre alguien muere en su costado, entonces su cabeza queda contaminada y tiene que seguir ciertos rituales para nuevamente volver a estar consagrado. Versículo 10, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. ¿Qué es expiación? Que va a sacar sus culpas. Y holocausto, que nuevamente esa ofrenda lo va a consagrar. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Aunque el muerto fue involuntario, ¿no? Pero el Todopoderoso ya la muerte está considerando como sombra de apartarse del Padre. Todo esto como suena medio extraño, ¿no? Cada vez que vemos números, cosas raras nos aparecen, ¿no? El caso de la ley de los celos, varias cosas extrañas. Pero todo esto representa, nosotros cuando vemos la Torá, la palabra del Todopoderoso, representa a nuestro Mesías, ¿no? Que tiene el poder de restaurarnos, de quitarnos a nosotros la muerte. Él es el que, dice el apóstol Pablo, que venció la muerte por nosotros. Por eso una vez que nosotros estamos consagrados al Eterno a través de nuestro Mesías Yeshua, la muerte se aleja, hemos vencido la muerte, dice. Eso es muy importante. El apóstol Pablo decía que la prueba fundamental del logro que tenemos con el Mesías es la resurrección. Si no existe la resurrección, entonces nuestra vida no tiene valor, ni la obra del Mesías no tiene valor. Entonces la resurrección representa haber vencido la muerte. Y consagrará, versículo 12, para el Eterno los días de su nazareato y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Versículo 13, esta es la ley, después la ley, la ordenanza del nazario, del nazir. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, o sea, cuando termina su tiempo, normalmente mínimo era 1 mes, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué va a hacer una vez que termina, una vez que decidió? Él decidió un tiempo, 30 días, 1 mes, 1 año, 2 años, 10 años. El día que termina su nazareato, va a venir a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, si hoy nosotros queremos hacer servicio al Eterno como nazir, ya no está más el tabernáculo. ¿A quién tenemos que acercarnos para ser consagrados nazir? ¿Quién es el que nos puede consagrar para ser servidores del Todopoderoso? Nuestro Mesías, Yeshua, porque Él es nuestro holocausto, Él es nuestra expiación.
Él es nuestra ofrenda de paz. Amén. Y eso es lo que dice la palabra, la Escritura. Y ofrecerá su ofrenda al Eterno un cordero de 1 año sin tacha, en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Entonces tenemos holocausto, olá, ¿se acuerdan de la ofrenda de holocausto? Olá, y expiación, ¿no? Que es que traspasaba sus culpas, y ofrenda de shelamim, que significa que cada vez que uno hace una dedicación de ofrendas, cada vez que alguien ofrece sacrificios al Todopoderoso, estos 3 puntos es importante que complete. ¿Qué representan estos 3 sacrificios? Ya lo hemos estudiado todo cuando estudiamos el libro de Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ¿no? Estaba completo ahí. La ofrenda de shelamim, ofrenda de olá, de dedicación. Entonces esta persona está consagrando su vida, está quitando sus culpas. Uno diría, pero ¿cuál es su culpa? ¿Qué culpa él tiene? Al hacer el servicio de Nazareo, de muchas cosas él se abstiene, se abstuvo. Muchas veces tal vez no le agradó a algunas personas, tal vez no hizo lo correcto en algunas partes. Entonces sí o sí, siempre en ese camino habrá culpas. Si vemos la vida de Sansón, él fue todo perfecto, siempre hubo culpas también. Otro de los nazareos bien conocidos, o sea, que podemos decir que tuvo una característica de nazir fue Juan el Bautista, ¿no? Él también dedicó su vida, su tiempo al servicio del Todopoderoso y se apartó. Vieron ustedes que se apartó, empezó a hablar la palabra, a anunciar el mensaje. Se le puede decir también a Yeshua como alguien que estaba haciendo algo parecido a un nazir, pero Yeshua no ha dedicado, por lo menos en ese tiempo de su ministerio, no, porque muchas veces estuvo en la boda de Caná, estuvo también en la Santa Cena compartiendo el vino, pero él hacía también una vida de dedicación. Pero podemos creer que muchas veces dedicó también su vida al Todopoderoso, ¿no? Exclusivamente. Esos son algunos casos, ¿no? Otro consagrado por el Eterno fue también Samuel, ¿no? Que su mamá le consagró para dedicar su vida al Todopoderoso. Es algo que nace del corazón de uno o que muchas veces los padres deciden, pero se ve en la voluntad de Dios hacia la vida de ese hijo. Bueno, estas son las ofrendas entonces que tenía que presentar la persona después de terminar su servicio de nazir. Aparte de eso, dice además un canastillo de tortas sin levaduras, de flor de harina amasadas, con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. ¿Qué tipo de ofrenda eran esto? La ofrenda de minjá, de granos, de dedicación, ofrenda de servicio. Quiere decir que esta persona estaba entregando al Padre su vida, sus culpas, está dando paz en su corazón y está entregando también todo su servicio. Eso significó su nazareato, su servicio de nazir. Y el sacerdote lo ofrecerá delante del Eterno y hará su expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz, shelamim, al Eterno con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo, el nazir, raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza, con su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. ¿Qué hacía entonces? Se cortaba el cabello. Entonces, una persona que terminó su servicio de nazir, terminaba al final con la cabeza rapada. Entonces, cuando la gente veía a alguien que andaba por ahí rapado, ¿qué entendía? Era una persona que consagró su vida al Todopoderoso. Y ese cabello se iba a ofrecerle ahí al Todopoderoso como sombra, como símbolo de la dedicación que ha hecho, todo el tiempo que él ha vivido para el Eterno. Recuerden que el cabello representaba tu orgullo, o sea, tu vanidad, representaba tu grandeza, también lo más preciado que vos tenías, ¿no? Para entregarle al Todopoderoso. Algo así hizo nuestro maestro también Yeshua, ¿no? Él entregó su vida al Todopoderoso, consagró su vida para que
eso representara esperanza, representara expiación, representara paz, representara dedicación, holocausto, ofrenda de elevación para nosotros. ¿Quién hizo eso? El Mesías Yeshua. Vamos a esta nota 18 a ver qué explica. Dice en Nueva Traducción Viviente, el mismo capítulo: después el nazareo se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo, tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de la ofrenda de Shelamim. Versículo 19. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y los pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá. ¿Qué era mecerá? Que levantaba arriba, levantaba abajo, lo bendecía. Aquello como ofrenda mecida delante del Eterno, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido, de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. O sea, esa palabra podrá beber vino quiere decir que podrá nuevamente hacer su vida como antes, ¿no? Normal. Es importante este punto, ¿no? No es que para él era una carga todo lo que hizo, ¿no? Sino al contrario, a partir de ese momento el Todopoderoso le consideraba como alguien que ha hecho algo especial. Y alguno puede decir, pues nosotros tenemos que hacer algo por el Padre. Y recuerden, ¿quiénes eran las personas que decidían hacer este servicio? Personas que realmente habían experimentado un poder del Todopoderoso, o habían cambiado sus vidas, o querían cambiar sus vidas. Entonces ellos, la mejor manera de hacer, de recibir la esperanza del Todopoderoso, es dedicar mi vida a Él. Entregarle en lo que pueda a Él. Y había los requisitos, y era toda una prueba, no era tan fácil, ¿no? Vos dedicabas ese tiempo y tenía que pasar toda una prueba. Entonces, al consagrarte estas cosas, se hacía todo ese servicio de ofrendas. Cosa que ya no se hizo después de que ya no estuvo más el tabernáculo. Hay una cosa interesante. El apóstol Pablo, cuando llegó a Jerusalén, y se acuerdan que le acusaban de que él estaba metiendo gentiles, que estaba trayendo gente no consagrada, ofreció este sacrificio. Había algunas personas, dice, que tenían que hacer su ofrenda de nazareo, ¿no? Y le pidieron a Pablo para que vea a la gente que vos guardás los mandamientos, dice, que vos no estás en contra de los mandamientos, llevarle a esas personas y consagrar y pagar sus gastos, dice. ¿Cuáles son los gastos que se tenía que pagar? Precisamente todos estos animales que tenía que traer, toda esta ofrenda. Le pidieron al apóstol Pablo que él pague sus gastos y que cumpla esta parte de la ley. Pero si estos sacrificios representan a Yeshua, esta dedicación que vos estás haciendo representa que Yeshua me permitió a mí ser su nazir, su consagrado, ¿por qué tenían que hacer otra vez sacrificio en el tiempo del apóstol Pablo? Y eso no quiere decir que ellos estaban negando al Mesías. Eso lo que significa es que mientras estaba el templo, ellos tenían que seguir con lo que establecía la Escritura, la Torá. Y estaba todavía el templo. Ahora no hay templo, ahora no hay tabernáculo. Nosotros podemos dedicar nuestra vida al Todopoderoso a través del Mesías Yeshua. Amén. Bueno, esta es la ley 21 del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda al Eterno por su nazareato, además de lo que sus recursos les permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces acá habla de que era importante que la persona que hacía estas ofrendas por su servicio de nazir sea de acuerdo a sus posibilidades. Entonces el Todopoderoso no le exigía otra vez, si había personas que no tenían la capacidad de traer carnero, de traer oveja, de que traiga lo que puede, ¿no? Hasta donde pueda, ¿no? Y eso está también en las reglas de los sacrificios. Hemos visto cuáles eran los requisitos para ofrecer holocaustos, expiaciones sacrificio de expiación, sacrificio de jatá, del pecado, sacrificio de ¿cómo se dice otro? De shelamim, de paz. Bueno, miremos esta nota 21. Biblia K2, Hechos 21. Fíjense lo que sale acá. Versículo 23. Por lo tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que están haciendo voto, dice. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos
relacionados a rasurar sus cabezas. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento o rumores que han oído acerca de ti, sino que por el contrario, tú mismo te mantienes en línea observando la Torah. Entonces, eso es lo que estamos comentando sobre el apóstol Pablo. Él fue y hizo este tipo de sacrificio. Fue en ese momento que le apresaron. Hay algunos comentaristas que dicen que por eso fue que le apresaron, porque él ya no tenía que hacer más esos sacrificios, porque él ya no estaba más bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso no es lo que significaba ahí, ¿no? Ahí lo que Santiago le está diciendo es, hay que hacerle entender a estas personas que el mensaje de restauración no implica apartarse de los mandamientos, apartarse de las ordenanzas, como muchas personas estaban haciéndole creer a la gente que Pablo predicaba. Quiere decir que los apóstoles jamás predicaban que la ley ya culminó, que la ley ya se abolió. Inclusive los sacrificios. Mientras estaba el templo en pie, ellos seguían yendo a la hora de los sacrificios, a la hora de las oraciones. Siempre estaban haciendo la voluntad del Padre. Bueno, continuemos. 22. Hasta el versículo 21 hablábamos sobre la ofrenda, el voto nazáreo. A partir de ahora, el capítulo 6, versículo 22, habla acerca de la bendición del Cohen o la bendición sacerdotal. Y es algo muy importante, ¿no? Esta bendición, porque es una bendición que une al pueblo. Imagínense que después de dar esta ordenanza que estábamos viendo anteriormente acerca del Nazir, de la gente consagrada, la gente que dedicó su vida al Padre. Yo estoy convencido de que mientras más gente, hombres y mujeres, dedicaban su vida al Eterno, el Eterno más quería bendecirlos, quería unir sus corazones con ellos. Porque ¿qué es lo que vos notás cuando ves que una persona quiere servir a la causa del Padre? Que realmente está echando su corazón para lo que está aprendiendo. Eso es bueno entender, ¿no? En este tiempo. Saber hasta dónde yo echo mi corazón por las cosas del Eterno. El sistema del momento ha hecho que la persona entre en un ambiente muy egoísta, ¿no? Cada persona en su mundo, cada persona en su vida. Inclusive muchos se han hecho maestros pensando que hablar en contra de otro o criticar a otro o menospreciar el trabajo de otro es llevar el evangelio, ¿no? Esas personas que están ahí solamente buscando dinero, ganando plata, así se la pasan menospreciando. Pero nosotros vemos que el Padre busca a la persona que dedique su vida realmente a unir los corazones de las personas hacia Él. Y después de esto viene esta oración sacerdotal, que es lo que vamos ahora a investigar, tratar de, en el tiempo que nos queda, de analizarlo cuidadosamente. El Eterno habló a Moisés diciendo, una vez más, el Eterno habla a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos. A Aarón y a sus hijos. Esta era una bendición que iba a salir únicamente de los Coanim. Y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo va a bendecir? Imagínense, bendecir, ¿qué significa? Bendecir significa desear que el Todopoderoso, ¿cómo se puede decir? Fortalezca, crezca, alimente, proteja, muchísimas cosas. Haga siempre lo mejor para alguien. En especial, le haga parte de sus proyectos, le haga parte de sus planes. Es muy importante ese punto, ¿no? Entender qué es cuando yo le digo te bendigo o el Padre te bendiga, qué es lo que estoy queriendo, qué estoy pidiendo para esa persona. El Eterno te bendiga, dice, y te guarde. Después 25, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Fíjense lo que dice acá, resplandezca y tenga misericordia. Vamos a la nota 25. Salmo 87 dice, haznos volver a ti, oh Elohim, de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros, solo entonces seremos salvos. Habla este texto de Salmo 87.
que brille sobre nosotros tu rostro, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a ver después cuando analicemos cuidadosamente. Pero este salmo está hablando que eso es lo que nos puede dar salvación, dice. Que el rostro del Eterno resplandezca sobre nosotros. Y parte de esta bendición está que el rostro del Eterno resplandezca sobre nosotros. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti shalom. Esta nota que dice Salmos 29:11. El Eterno le da fuerza a su pueblo. El Eterno lo bendice con paz. ¿Qué era bendición? Desear todas las mejores cosas para su pueblo, para la persona. Y dice acá en este salmo que el Todopoderoso desea todo lo mejor para su pueblo, dándole shalom, dándole paz. Amén. Bueno, y nos queda el último versículo donde vamos a analizar cuidadosamente esta oración. Acá pasamos rápido, pero aquí vamos a entrar ya. Acá dice, una vez que haga la oración por su pueblo, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice. Yo los bendeciré. Vamos a ver esta nota 27. La bendición sacerdotal. Dice así, ¿no? Yahweh dijo a Moshe, versículo 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirá a ellos, esta es la manera en el hebreo que tiene que dirigirse a Aarón hacia el pueblo. Llevaré Jeja, Yahweh, Yismereja. ¿Y qué significa eso? Que Yahweh te bendiga y te guarde. Ese es en el hebreo. Después vamos a aprender, tenemos ahí una canción, después vamos a aprender al terminar, vamos a aprender la canción, todos juntos. Estábamos escuchando también en la entrada, ¿no? Que Yahweh te bendiga y te guarde, te bendiga y te guarde. 25. Yaer, Yahweh, Panat, Eleija, Biyuneca. Que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Te muestre su favor. 26. Yisa Yahweh, Panat, Eleja, Yasen, Ha, Shalom. ¿Qué significa eso? Que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé paz. De este modo, dice, con esta bendición, con este mensaje que Aarón y sus hijos van a hacer para el pueblo de Israel, dice acá, de este modo ellos pondrán mi nombre, nombre es Shen, sobre los hijos de Israel, para que yo los bendiga. O sea que todos estos puntos, estos verbos y sustantivos que aparecen en esta oración son lo que van a hacer cuando el sacerdote se dirija al pueblo con esta bendición, el Todopoderoso los va a bendecir. Si en la Biblia sale que nosotros a través de Yeshua hemos sido consagrados como reyes y sacerdotes, cada creyente en Yeshua es un sacerdote en su casa, en su barrio, en su zona. Entonces nosotros también tenemos esa facultad de dar esa bendición por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestro país, pero sobre todo por nuestra familia. Cuando nosotros hacemos cada Shabbat la oración por nuestros hijos, nuestra esposa, estamos transmitiendo estas bendiciones. Estamos transmitiendo el nombre del Eterno en nuestra familia y también en nuestra comunidad. Qué interesante, ¿no? Lo que el Padre nos dio, la facultad que nos dio. A través de Yeshua, Él es nuestro Cohen Hagadol, nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por eso a través de su sacrificio, nosotros hemos sido consagrados para ser servidores, para ser dedicados a Él y también para poder transmitir la bendición al pueblo, a las naciones, a nuestro alrededor, a nuestra familia. Amén. Hay una costumbre siempre, ¿no?, en Paraguay de pedir bendición a los padres, ¿no? Es una buena costumbre. A mí siempre me gustó esa costumbre, aunque no se practica mucho, ¿no? De que los hijos pidan que los padres le bendigan. Es bíblico. Bendición, papá. Y el padre te bendigo, mi hijo. ¿Qué significa te bendigo? Saben que
decirle a alguien te bendigo es, quiero lo mejor para ti, quiero que recibas todas las cosas, quiero que no te falte nada, quiero que tengas todo. Entonces, cuando el Padre está bendiciendo a su pueblo, quiere decir que le está dando todo, no solamente palabras, sino también mantenimiento, alimento, le está prosperando, todo entra en la bendición. Eso nosotros tenemos que comprender, qué valioso es lo que el Padre nos está enseñando. Ahora, sigamos con nuestro análisis. Dice, el nombre del Eterno en la oración. El nombre del Eterno en la oración. El que era y el que es y será todopoderoso, ¿no? Eso representa el nombre, dice que mi nombre estará en ellos. Significa el que era, el que es y el que ha de ser, va a estar en la vida de este pueblo, en la vida de esta familia, de este hogar. Vamos a analizar las palabras, porque tenemos que entender bien este punto. Primera palabra, bendiga, que el Eterno te bendiga, ¿no? Que tiene una raíz en el hebreo de berej. Berej, según los entendidos, quiere decir poner de rodillas. O sea, yo estaba pensando, entonces quiere decir que el Padre quiere ponernos de rodillas, el Padre quiere que estemos de rodillas. En la antigüedad dice que para que el Padre bendiga al Hijo, le hacía poner de rodillas y le echaba la bendición. Ustedes vieron así en imágenes cuando Jacob bendice a su hijo, ellos se ponen todos de rodillas. ¿Qué significa ponerse de rodillas? Esperar algo bueno del Padre, esperar lo mejor del Padre. Entonces, cuando el Padre va a dar bendición, quiere decir que va a dejar, se puede decir también, va a dejar herencia, va a dejar algo bueno, va a dejar lo mejor. Entonces, cuando nosotros decimos que bendecimos a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿qué quiere decir? Que queremos darle lo mejor, que queremos que tengan protección, que queremos que tengan salud, que queremos que le vaya bien en su vida, que le vaya bien en su trabajo, en su estudio, en la palabra. Todo eso significa. Y las rodillas, o sea, el berek, significa que yo quiero recibir eso, yo quiero aceptar. Por eso las personas se ponían de rodillas. La manera de orar antes siempre era, dice, ponerse de rodillas. No tenemos nomás nosotros hoy en día esa costumbre. Pero Yeshua nos enseñó que si queremos pedir algo al Todopoderoso, entremos en nuestro cuarto y ahí nos pongamos de rodillas, ¿no? Y le clamemos. Amén. Poner de rodillas, dice. Bendecir, también viene de barak, ¿no? Que te dé su favor y te haga parte de su proyecto. O sea, cuando yo quiero recibir bendición, significa que quiero ser parte del proyecto del Padre. Cuando estamos hablando de la bendición sacerdotal, la bendición de Aarón, la bendición del Todopoderoso hacia su pueblo. Aarón fue consagrado para bendecir a su pueblo, pero esa bendición venía de arriba. Cuando él les repetía esta palabra y esta palabra eran recibidas en el corazón del pueblo, caía esa bendición sobre ellos. Mateo 5:44, lo que dijo nuestro maestro Yeshua. Pero yo, Yeshua, os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Según Yeshua, cuando alguien te maldice, ¿qué significa? Que vos no seas parte del Eterno, que el Eterno no te dé su favor. O sea que, imagínense, cuando alguien te desea una maldición, está deseando que vos, te puede decir que te vaya al infierno. Pero el Padre, Yeshua, nos enseñó que vos no pienses lo mismo de esa persona, al contrario. Yo quiero que el Padre te haga parte de su pueblo, te haga parte de su proyecto. Imagínense que David experimentó esto. ¿Cuántas personas odiaban a David? Querían verle muerto a David. Pero David, ¿qué corazón tenía? Hacia el rey Saúl mismo. Nunca tenía un corazón de odio hacia él, hacia Jonatán, ni hacia Abner, ni hacia nadie, ni hacia su hijo Absalom. Siempre esperaba lo mejor para ellos. Aunque ellos esperaban lo peor para él, él esperaba lo mejor para ellos. Entonces siempre el Padre estaba con él. Siempre el Padre le daba su bendición y le prosperaba otra vez. Eso es lo que Yeshua acá nos está enseñando. Después otra palabra, otro verbo que sale aquí en la oración es te guarde. ¿Qué significa? Siempre te reconozca como su pueblo y también protección y seguridad. O sea que cuando dice que te guarde, quiere decir que te vea como su gente, como su pueblo. Te vea, que el Padre siempre vea que Israel es su pueblo.
Eso Aarón tenía que estar repitiendo. Que el Eterno te guarde, Israel. Que quiere decir que siempre te vea como su pueblo, que nunca reniegue de ti. Que te dé su protección. Que no solamente te dé las cosas para vivir, sino también te proteja de todos los males que te pueda venir. En la oración que Yeshua nos enseñó, que decía: Padre nuestro, líbranos de todo mal. Ayúdanos de todo mal. Su rostro. ¿Qué significa su rostro? En el hebreo se dice panim. Panim es una palabra en hebreo plural que significa muchas manifestaciones. Y que su rostro resplandezca sobre ti. ¿Qué quiere decir? Que haya muchas manifestaciones del Eterno sobre nuestra vida. ¿Y cuáles son las manifestaciones del Eterno? Su misericordia, su bondad. ¿De dónde nosotros podemos recibir todas esas manifestaciones? De su instrucción, de su Torah. Acá sale or, en hebreo or, la palabra or significa conexión, luz. Sobre ti, sus cualidades, características, instrucciones. Eso significa que su rostro resplandezca sobre ti. Que tengamos la manifestación del Padre. Y eso se logra a través de su palabra. Salmos 119, 105, una traducción viviente. Tu palabra, Torah, es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino, según la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que el rostro del Eterno resplandezca sobre nosotros? La Torah, la palabra, la instrucción. ¿Quién era nuestra Torah viviente? Yeshua. Yeshua era, por eso, la luz que guía nuestra vida. Amén. Cuarto dice, y te dé shalom. Resplandezca sobre ti, te guarde, te bendiga y te dé shalom. ¿Qué significa shalom? Paz, libertad y seguridad. O sea que cuando vos recibís todo del Padre, el final en tu corazón, como final tiene que haber seguridad. Eso es shalom, seguridad. Estoy satisfecho. Saben que los apóstoles, antes de conocer bien el plan del Mesías, ellos no andaban seguros. ¿Se acuerdan que Pedro por eso tenía una espada? Siempre estaban ahí pendientes, no tenían tranquilidad. Después de entender la voluntad del Padre, después de Pentecostés, ellos ya andaban seguros. Ellos ya no tenían miedo, ellos ya desafiaban autoridades. ¿Por qué? Ellos tenían ya la paz. Esa paz que dice Yeshua, el mundo no da. Dice acá en Juan 14, 27, les dejó un regalo. No, les dejo, Yeshua dice, no, les dejo un regalo, shalom en la mente y en el corazón. Shalom en la mente y en el corazón. ¿Cuándo es que uno tiene shalom, paz en la mente y en el corazón? Cuando recibió su instrucción, su Torah, su pacto. Y el shalom que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esa seguridad de saber que vos estás haciendo lo correcto, de saber que las festividades que vos celebrás son lo que estableció el Padre, de saber que dejar estas tradiciones, estas costumbres del mundo ya no es problema, porque muchas veces algunos se sienten condenados por eso, eso terminó. Ahora, por más que parece que el mundo está en tu contra, vos tenés paz. Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan shalom. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Yo les he dado todo, les he enseñado todo para que ustedes tengan shalom. Es el cierre de las oraciones que Yeshua estaba haciendo hacia su pueblo, hacia sus discípulos. Él también estaba bendiciendo a sus discípulos. Veamos lo que dice en la Torah con respecto a esta bendición y al pueblo. Deuteronomio 4:5. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo entregó el Eterno, mi Elohim, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación! Pues, ¿qué gran nación tiene un Elohim, un Dios, que esté
tan cerca de ellos, de la manera que el Eterno nuestro Elohim está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Está diciendo Moisés a su pueblo, ¿no? La gente, el mundo se va a admirar cuando ustedes vivan y hagan lo que este Elohim les enseñó. Y se va a admirar de su Elohim, cómo han cambiado sus vidas. Ese es que su rostro resplandezca. Ese es ver a un pueblo que el Todopoderoso le guarda, que un Todopoderoso le bendice y le da paz. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas, Torah, tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Eso está diciendo el Todopoderoso a su pueblo. Eso representa la bendición, se dice arónica o sacerdotal. Representa el Todopoderoso uniendo su corazón con su pueblo. Y nosotros a través de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro sumo sacerdote, hemos recibido también esa bendición, hemos recibido también ese don de transmitir en nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a gente que compartimos la palabra. Le podemos transmitir siempre estos mensajes. Amén. Es muy importante este tema. Entonces, tenemos el cuadro ahí. La oración. Está ya. Entonces, para terminar, pues al terminar va a salir la canción. Y como va a salir la transmisión, ustedes pueden aprender ahí, se va a quedar grabado, ¿no? Para que aprendan a salir la canción de esta oración tan especial, tan linda, y que aprendamos, ¿no? Y aprendamos no es necesario, muchas veces algunos piensan que tenemos que repetir así exactamente. Lo importante es entender esos conceptos, los puntos que el Padre nos dio. Amén. Shalom. Entonces va la canción. Yevarechecha Yahweh, Beishmerecha Yahweh, Yahweh, panav elecha, vichunecha Isa, Yasem lecha shalom, Yevarechecha Yahweh, Beishmerecha Yahweh, Yahweh, panav elecha, beyasem lecha, shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.